Compatriotas, un saludo para todos los bolivianos que están en España, que están en Inglaterra, para todos los que me mandan saludos de tantas partes del mundo y especialmente para los de Argentina. Quiero indicarles que el partido en el área internacional de La Libertad Avanza de Javier Milei me ha invitado a participar de la posesión este domingo 10 en Buenos Aires, así que en unas horas más viajo. Y bueno, voy a ver qué es lo que está pasando, cómo está viviendo la Argentina esta transición, que obviamente no va a ser una transición de las mejores, sino es una transición altamente compleja. El desafío que se le viene para Milei es un tema de terror, o sea, la situación es crítica, está tratando de evitar una hiperinflación, que es más o menos lo que vivió durante la UDP Bolivia, llegó hasta un 24.000% de inflación. Entonces, es una situación muy complicada, la situación que vive en este momento la República Argentina. Bueno, hablando de política internacional, es importante decirles que el fenómeno que ha creado Evo Morales en Perú de los bloqueos, la cultura del bloqueo, la cultura de destruir las vías y las carreteras en el Perú, ha generado que una ley peruana hoy día publique una sanción por la cual exista una ley donde se prohíben los bloqueos en el Perú o quienes faciliten los bloqueos en el Perú. Una ley que tiene una pena de 10 a 15 años y para que los que facilitan cualquier objeto para bloquear una pena entre 8 a 10 años de cárcel. O sea, mérito que muestra que en verdad en Perú se quiere cortar esa maldita tradición que inventó el MAS de bloquear las carreteras y afectar la economía nacional. Por cualquier pretexto en este país bloquean una carretera y los afectados son quienes están transitando, trabajando, que están transportando, que están viajando, y así es la situación. La verdad que preocupa de sobremanera que en nuestro país continúen los bloqueos, han venido afectando terriblemente los bloqueos, se han cortado en estos últimos días, pero hay nuevas amenazas de bloqueos a raíz básicamente de la crisis interna que existe entre el MAS. Y ese va a ser el tema de fondo que hoy día quiero tocar. Existen tres escenarios altamente complicados para el país. El primero de ellos es que las pugnas internas del MAS, lejos de ser estrictamente internas, se han constituido en peleas que han complicado la política nacional y se han vuelto generales en el contexto global del país. ¿Qué les quiero decir esto? Que fuera de ser una pelea intestina, ahora el MAS, que está fuera con la que está en el poder, están conflictuando, complicando la economía nacional, la paz social y la tranquilidad de todo el aparato de producción privado, básicamente. Eso está generando otros factores nuevos que nos hacen ver de que también se ven involucrados. El manoseo de las instituciones. Primeramente, en Laucaeñe hace un congreso el MAS, Arce se lo anula vía tribunal electoral, luego Evo ahora hace un amparo en una zona del Chapare, ese juez manipulado, porque aquí los jueces se hacen manipular con tal facilidad por cualquier lado de los dos partidos gobernantes, inmediatamente hace de que se anule la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Ahora ya Arce plantea otro amparo en el cual seguramente va a salir a su favor, por el cual se desconoce la jefatura del MAS en cuanto se refiere a que asuma Evo Morales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están utilizando no solamente para perseguir el sistema judicial, ahora para jugar el ping-pong de las jugadas que se hacen entre ambos. ¿Y quiénes son los títeres? Definitivamente son los administradores de justicia, son los miembros del Tribunal Constitucional. El escenario político que debía ser en trascendencia, donde debía resolverse la temática, que debía ser en el orden interno del MAS o en el orden interno político en la Asamblea Legislativa, han quedado fuera del escenario político. Ahora juegan ajedrez como si fueran fichas de ajedrez los jueces. Esta jugada con un tal amparo, esta jugada con otro amparo,
y empiezan a jugar, si se juegan, y el Poder Judicial, como está ya cumpliendo su mandato este 31 de diciembre, se presta un manoseo increíble. Y eso nos genera una terrible y profunda incertidumbre de qué va a pasar con el país en el plano económico. Ahora, estas luchas internas nos llevan a un segundo escenario. Nos muestran el agotamiento del modelo masista, el modelo económico que ya se ha acabado, que se ha frustrado, que funcionó mientras hubo millones de dólares que ingresaron al país de la época de bonanza, cuando fue, por suerte de él, Evo Morales presidente, donde llegaban millones de dólares por los precios de los hidrocarburos y de las materias primas, cuando Bolivia tuvo muchísima oportunidad de construir un gran país. Bueno, funcionó mientras hubo dinero. Hoy día no hay dinero. El presidente, que era el ministro de Economía, que era el cajero, hoy día no puede manejar el país y hoy día la suerte de la economía está tirada. ¿En qué sentido? Primero, no existen reservas internacionales. O sea, no tenemos nada de ahorro nacional. El gobierno se ha planteado, para recuperar las reservas nacionales, ver la forma de cómo puede adquirir 3 toneladas de oro en los próximos años. O sea, cómo puede comprar a los mismos mineros que están consiguiendo, que están explorando y en la búsqueda de oro. Esa es la forma, esa es la iniciativa que tiene este gobierno. No existe otra forma, aparte de la de conseguir empréstitos, o sea, préstamos internacionales, de los cuales no tenemos mucho acceso porque no calificamos por ser riesgo país y por ser un país que está calificado por las calificadoras internacionales de que no tenemos condiciones para poder acceder a créditos internacionales del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. No hay posibilidades porque no nos quieren prestar, no somos sujetos de crédito. A eso se suma otro tercer factor, que existen cerca de una treintena de empresas que deben, deficitarias del Estado, que deben cerca de 6.300 millones de dólares. 6.300 millones de dólares deben 30 empresas estatales. Cuando tenemos 600.000 trabajadores del Estado y tenemos cerca de 200.000 trabajadores contratados al Estado. Y no tenemos dinero. Se acabó la plata. No hay de dónde conseguirlo. Entonces ahora nos aparece una tercera variable que conflictúa definitivamente nuestra economía nacional, y es la subvención a los hidrocarburos. Bolivia necesita entre 1.400 a 1.800 millones de dólares para que el año 2024 pueda seguir subvencionando los hidrocarburos en el país. ¿Para qué? Para que no si Arce se animara en un momento de sensatez o de locura, como ustedes quieran llamarlo, quita la subvención y dice se acabó la subvención, porque Bolivia compra a 9.50 el litro de gasolina o de diésel y viene y lo vende aquí en 3.70. Entonces quita esa subvención, el sueldo mínimo, que hoy día está entre 2.200 bolivianos, va a tener que subirlo a 6.600 bolivianos. Y el tomate, que está a 15 bolivianos el kilo, va a subir a 45, 50 bolivianos el kilo. Entonces viene el descalabro y sale la multitud masista y la multitud de la gente molesta y se acabó gobierno. Entonces hay la otra salida. La otra salida es que siga prestándose dinero y trate de agarrar y de seguir viendo cómo subvencionar el combustible. Pero eso ya no es una situación política sostenible. En tal sentido, eso va a promover que también se genere otra convulsión social. Por ambos lados, al gobierno de Arce le queda muy poco tiempo. Es muy probable que tenga que adelantar las elecciones en el año 2024. ¿Para qué? Para tirarle esa bola de fuego que quema las manos al gobierno de la subvención, tirársela a otro gobierno, y probablemente sea un gobierno de la oposición. Y luego decir, ¿vieron? La oposición quitó el tema de lo que involucra la subvención de los hidrocarburos, porque en este momento quema las manos el tema de la subvención de los hidrocarburos. Es demasiado dinero y el país no está en las condiciones de continuar haciéndolo, y menos este gobierno populista va a querer quitar la subvención.
y entonces va a promover por causas propias o las va a provocar por otro sector del propio MAS a un anticipo de las elecciones para promover de que sea o Evo Morales o la oposición quien asuma la decisión de quitar la subvención y ahí encontrarnos con la realidad de nuestra economía, sin recursos, sin producción, cuando hablan de un momento de... el gobierno habla de políticas del año de la industrialización. El gobierno de la industrialización han hecho 150 proyectos y no ha dado ningún resultado. Y lo que es peor, creen que esos proyectos lo único que hacen similitud en producción a productos del que hace la empresa privada. O sea, estaríamos destrozando también áreas de la empresa privada. Por donde veamos, la situación nuestra está muy similar en menor dimensión por el tamaño entre países, entre la Argentina y nosotros. La situación es terriblemente complicada. Lo que a mí me llama la atención es la tranquilidad, la pasividad que tiene el MAS para enfrentar este terrible desastre y el cinismo que tiene de ocultar la verdad a los bolivianos. Se viene un desastre económico. Estamos al borde del precipicio y nadie habla con sinceridad al pueblo. Yo se la estoy contando la que viene. Ojalá me quisiera equivocar, pero esa es la realidad económica en que se nos vienen los próximos días. Mañana estaré en Buenos Aires, si Dios quiere, y bueno, el domingo les contaré en las conversaciones que tendré cuáles son las perspectivas para que tiene la gente de Milei para controlar la hiperinflación y para ver cómo pueden salir de la crisis económica. Nos vemos desde Buenos Aires mañana. Muchas gracias.